Bueno, otra de las partes importantes que nosotros podemos hacer con respecto a esto son las derivadas que tienen que ver con las funciones trigonométricas. Y entonces nosotros decimos que el diferencial con respecto de x del seno de x es igual al coseno de x. Y el diferencial con respecto de x del coseno de x es igual a menos el seno de x. Y entonces nosotros vamos a trabajar con este tipo de derivadas. Entonces, ya que tenemos la estructura o ya que la conocemos, vamos a trabajar con unos ejemplos. Con unos ejemplos. Entonces, nosotros vamos a decir que tenemos y es igual a 2 seno de x. Y entonces vamos a obtener la derivada de esta. Y entonces nosotros podemos decir que y' es igual a ¿qué? Bueno, nosotros tenemos una constante y en general lo que vamos a derivar es esta parte. Entonces nosotros podemos sacar la constante y nos quedaría que es igual a 2. Y el seno de x, porque vimos la parte de los múltiplos, por aquí lo revisamos. Y entonces nosotros decimos que la derivada de seno, la derivada de seno es coseno. Tal cual lo tenemos aquí, yo quiero derivar el seno, lo tengo aquí. ¿Y cuál sería el resultado que obtengo? El coseno de x. Por lo tanto, entonces la derivada sería el coseno de x. Y esa sería la respuesta. Si se fijan, pues es muy simple a la hora de hacer la derivada y encontrar utilizando las fórmulas. Otra parte, digamos una derivada un poco más compleja, y es igual al seno de x sobre 2. Y entonces nosotros podemos, digamos, trabajar con ciertas condiciones. Esta parte nosotros lo podríamos reescribir y decir que es un medio, debido a que esto lo vamos a separar, un medio del seno de x. Y entonces ya que tenemos, digamos, la parte constante, ya separamos lo que es la constante, que la tenemos aquí, pues entonces encontrar la derivada sería un poco más simple. Entonces decimos que y' es igual a la constante, que es un medio. ¿Cuál es la derivada del seno? Bueno, pues nosotros dijimos que la derivada del seno tiene que ver con el coseno. En ese sentido, entonces sería un medio del coseno de x. Y esto también lo podemos reescribir como y' es igual a coseno de x sobre 2. Entonces ambas están escritas de forma correcta. Podemos utilizar esta respuesta o podríamos utilizar también esta otra respuesta. Cualquiera que ustedes consideren, pues es posible utilizarlas. Ahora, nosotros vamos a tener una función que y es igual a x más el coseno de x. Y si nosotros tenemos esta parte, pues nosotros podríamos trabajar con la derivada. Entonces sería y' es igual. ¿A qué es igual? Pues nosotros tendríamos que encontrar la derivada con respecto de x, que nosotros dijimos que la derivada con respecto de x es 1, menos, o vamos a trabajar con lo siguiente. Nosotros tendríamos que decir, yo tengo aquí el coseno, aquí tenemos el coseno, y la derivada del coseno es el menos seno. En ese sentido, entonces sería menos el seno de x. Y esa sería nuestra derivada, nuestra diferencial. Ya tenemos la respuesta. Ahora, también podemos encontrarnos, digamos, una combinación entre ambas. Si se fijan, ya vamos practicando las diferentes funciones que vimos. Nosotros podemos decir que es el coseno de x menos pi tercios por el seno de x. Y aquí podría resultar que podría parecer que es un poco complejo, pero sin embargo no lo es. Tendríamos que evaluarla por partes. Porque, por ejemplo, lo que podemos hacer es que la parte simple nosotros la tenemos en esta. ¿Por qué razón? Porque pues esa derivada casi es directa. Es exactamente lo mismo que nosotros tenemos por acá. Entonces nosotros decimos y' es igual. La derivada del coseno pues es el menos seno de x. Y entonces si ya lo tenemos así, pues podemos decir que esta parte ya la logramos. Ahora, lo que podría resultar un poco complejo, un tanto diferente, digamos hasta cierto punto complicado, sería esta otra parte de la integral.
Pero tendríamos que prestar atención. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque nosotros vemos que aquí tenemos el seno. Esta diferencial nos va a ayudar con el seno y la respuesta es el coseno. En ese sentido, entonces nosotros ya sabemos, digamos, al menos que no va a cambiar el signo, que vamos a utilizar el mismo signo de la operación, entonces va a ser una resta. Ahora, otra de las partes importantes es notar que esto es una constante. Entonces, si eso es constante, va a permanecer igual. ¿Por qué razón? Bueno, porque nosotros utilizamos la derivación con respecto del múltiplo y nosotros vimos que pues esta permanece de la misma forma. En ese sentido ya tenemos la estructura. Ahora lo que tenemos que hacer es, ¿qué pasa con el seno? Pues es coseno de x. Por lo tanto, entonces nosotros decimos que es coseno de x y si ya lo tenemos así, bueno, pues la derivada sería menos. La derivada de coseno de x menos pi tercios seno de x es menos seno de x menos pi tercios coseno de x. Y ya tenemos exactamente la respuesta de nuestro ejercicio. Y así es como nosotros podemos ver diferentes derivadas. Y bueno, pues ya encontramos la solución a esto.